roca de nuestra salvación. Amén. Eso es lo que cantamos y proclamamos, que es por su palabra que nos sostenemos, que vivimos y que actuamos. Amén, iglesia. Bueno, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Hoy es un día donde celebramos nuevamente que Jesucristo venció la muerte y el pecado. También estamos celebrando esa virtud, ese don que nos da el Señor de poder confesar con nuestros labios, con nuestras voces, con nuestras vidas, con nuestras acciones, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Y cuánto es alabado el Padre cuando la iglesia reconoce que Jesucristo es el Señor. Amada iglesia, hoy tenemos de visita a Pastor Hamilton y su familia, su esposa y su hijo. Es un privilegio poderlos tener por acá. Gloria a Dios por este tiempo que podemos juntos proclamar y adorar el nombre del Señor. Amén. Bueno, y también hoy vamos a tener presentación de miembros y algo también que es para la gloria de Dios, un servicio especial. Hermanos, estamos en nuestra serie de Navidad que titulamos El mejor regalo. Sabemos que Cristo es el mejor regalo que podemos recibir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el título de hoy, si el domingo pasado vimos al ángel Gabriel con María, hoy veremos al ángel Gabriel con José, pero en el Evangelio de Mateo. El título de hoy es Despierta y actúa conforme al Evangelio de Dios. Amén. Despierta y actúa conforme al Evangelio de Dios. Quisiera mencionarte algo antes que oremos juntos. Es increíble, quiero que notes y tengas en tu mente y en tu corazón el contraste que hay entre Adán y José. Adán se ve con Eva, que se está rebelando en contra de Dios. Eva no está haciendo la voluntad de Dios, al igual que Adán, y Adán quiso acusar a Dios y acusar a Eva por lo que él mismo permitió en su descuido. Un ángel caído le ofrece un fruto prohibido a la mujer lo toma y ahora el hombre acusa a Dios y a la mujer y no asume su responsabilidad. Así inicia el Antiguo Testamento en Génesis. ¿Y cómo inicia el Nuevo Testamento? Dios restaurando todas las cosas. Hay una mujer que recibe un mensaje del ángel del Señor. No es un ángel, es el ángel del Señor, un ángel que le pertenece al Señor, fiel a Dios. Este le dice, recibes el fruto de vida. Ella lo toma, su esposo se entera que su prometida, con la que se está casando en estos meses, lleva el fruto que Dios le dio. Y José, sabiendo que no es su hijo en la carne, lo adopta legalmente como su hijo. Asume la responsabilidad. Es un alto contraste y te muestra cómo el Evangelio que está en el Nuevo Testamento viene a restaurar todo aquello que nosotros mismos arruinamos y que Dios nos dio. Amén. Te voy a pedir que oremos y que tenga eso en mente, no tanto por José. Incluso la Biblia nos guarda de cualquier exaltación a José, tanto así que no hay ni una sola palabra en los 4 evangelios de José. Todos hablan, Zacarías, Juan el Bautista, todos hablan, Ana la profetisa, Simeón, pero José no habla ni una sola palabra en los 4 evangelios. No es un hombre de palabras, pero un hombre de acción. Y actúa conforme a la voluntad de Dios para su vida. Amén. Entonces, iglesia, vamos a orar y luego damos lectura a Mateo 1, del 18 al 25. Si me acompañan a orar, por favor. Amantísimo Señor y Dios, gracias por este día, Señor, que podemos cantar juntos en armonía y llenos de gozo y deleite por lo que Cristo hizo, cantar que Jesucristo es la roca eterna de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, para que este canto no solo sea con nuestras voces y nuestras mentes, sino también con nuestro corazón, con nuestras emociones y nuestros afectos, que sean purificados y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor, pero también adorarte no solo con nuestras emociones, sino también con nuestras acciones, tomando decisiones, pasos de fe que sean para la gloria de tu gran nombre, Señor. Que planeemos y pensemos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor,
a tener esas meditaciones que nos conduzcan a través del Evangelio y no según la sabiduría de este mundo, Señor. Necesitamos ser más como dicta tu palabra, Señor. Ver ejemplos de hombres y mujeres que se sometieron a la voluntad de Dios y cómo sus vidas fueron bendecidas en cuerpo y alma, Señor. No porque buscaban una bendición o una provisión material, sino porque anhelaban glorificar a Dios a pesar de sus temores y debilidades, Señor. Hoy en día estamos igual nosotros con temores, debilidades, flaquezas, pero podemos hacer tu voluntad por medio de Cristo, por medio de tu Evangelio, por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos en tu palabra, Señor, y que sea tu palabra mostrándonos a Cristo por encima de todo hombre, por encima de todos los de la creación, de todo ser humano, está Cristo, la cúspide de la humanidad, el inicio de la nueva creación, Padre. Pero que también podamos ver en José, ese hombre de pocas palabras y mucha acción para la gloria de Dios. En tu nombre santo, amén y amén. Amada iglesia, si me acompañan, por favor, en Mateo capítulo 1, 18 al 25. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 1, 18. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esto no es una infidelidad, es obra de Dios. 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. En cierto sentido, hasta echarse de la culpa, como el hombre que abandona. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, es algo que viene de Dios. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, está hablando de Isaías, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Amén, iglesia. Este es el fruto de Dios que da vida y que trae unidad. Qué contraste, ¿no? José, sometiéndose a la voluntad de Dios, sabe que lo que María tiene es producto de la santidad de Dios y no del pecado humano de adulterio, de infidelidad. Su esposa está embarazada por la obra del Espíritu Santo, pero José no lo sabe aún, pero está pensando en estas cosas. Y al inicio de la creación hay un ángel caído que ofrece un fruto y separa a la familia que Dios puso en el huerto. Ahora viene un ángel enviado del cielo y trae un fruto que une a una familia que naturalmente hablando, culturalmente hablando, se podría separar. Si tienes a un hombre que mira que se acaba de desposar con su mujer en el siglo I en la cultura judía y ahora esta mujer resulta que está embarazada y le dice que fue algo divino y celestial, el hombre dice: esto no ha pasado, esto no ha pasado. Ancianas han quedado embarazadas, la esposa de Abraham, pero que una mujer conciba un hijo, que quede embarazada sin la figura masculina, esto no ha pasado, dice José. Está revisando miles de años y él dice: no quiero decir algo que vayan a lapidar a María, mejor voy a huir y quedar como un cobarde. Y él está pensando esto: ¿cuál es la mejor manera de tomar una decisión, de salirme de esto sin
deshonrar a María y para glorificar a Dios. De una manera prudente y humilde, podríamos decir, eso está pasando, pero antes de que se llevara a cabo este matrimonio, ya Dios había puesto un fruto y José no sabía que iba a recibir la visitación de un ángel y decirle, esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el fruto de vida. Se presentó a María en Lucas, un ángel del cielo, y no es un ángel que finge venir de parte de Dios, un ángel que dice Pablo a los Corintios, tengan cuidado porque hasta Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Dice Gálatas, dice Pablo en Gálatas, pero puede traer un evangelio diferente. Pero aquí está el evangelio y dice el ángel, como está escrito, Dios está con su pueblo, Dios con nosotros, acorde a las escrituras, y hay algo crucial que traen los ángeles de Dios, la conciencia de que hay un Dios santo que está por encima de todos los hombres y los hombres son pecadores. Eso es vital. Eso es lo que no diría un ángel que no viene de Dios. Esto nunca lo diría un evangelio diferente. Que hay un Dios santo que está por encima de los hombres pecadores y los hombres pecadores deben devolverse a este Dios. Pero aquí está el ángel, así como le dijo a María, no temas, le dice a José, no temas, porque no recibir a María sería no recibir al Hijo. Hoy el Espíritu Santo nos dice en su palabra, no temas en recibir al Hijo de Dios en tu corazón, en tu vida, que afecte tu toma de decisiones, que afecte el Hijo de Dios en nosotros, nuestros pensamientos. Hay un miedo de entregarse a Dios, es que tengo miedo de perder esto, que pase esto, por eso no me entrego tanto como otras personas que están entregando su vida al Señor. No temas en recibir al Hijo abundantemente. Va a cambiar mi vida, estos no son mis planes. Yo quería hijos después de la celebración de la boda, dice José, pero el hijo ya está en el vientre y falta que culminemos la celebración de la boda. Y entonces el ángel dice, no tema. Lo que habíamos hablado, iglesia, Adán actuó en rebelión, acusando a Dios, acusando a Eva. Actuó en rebelión siendo pasivo, de una manera silenciosa, actuando, pero luego, en cuanto Dios le dice, ¿qué ha pasado aquí? Adán empieza a acusar a Dios, empieza a juzgar a Eva, pero José está callado también. Está pasando algo en la mujer y se da el fruto de vida, el fruto de Dios. Sigue pensando José y sin hablar tanto, toma una decisión. Obedecer al Señor, hacer la voluntad de Dios. Qué diferente, ¿no? El Nuevo Testamento nos está diciendo, Dios está restaurando todas las cosas que la humanidad ha hecho a perder en Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, cuando Eva codició el fruto y Adán guardó silencio. Pero ahora está esta lucha cultural. Y ahora, hermanos, esta batalla de José no es muy distinta a la batalla que tú y yo tenemos cada día, cada semana, cada mes. Hay una batalla entre seguir tu cultura familiar, seguir tus costumbres, a lo que estás acostumbrado, tu experiencia, y seguir lo espiritual. Y a veces nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestras costumbres se disfrazan de espirituales. Pero cuando no nos meditamos, no ponemos a meditarnos, a pensar, detenernos antes de actuar, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de decir, dice Proverbios, piensa. Dice Santiago que deberíamos de ser tardos para hablar y rápidos para callar y escuchar. Entonces, escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a nuestra conciencia, escuchemos lo que Dios nos dice en su palabra y después hablemos, después actuemos. Y así vas a ver cómo la cultura finge ser espiritual, cómo tus experiencias fingen ser espirituales, cómo las tradiciones, aún dentro del cristianismo, fingen ser espirituales. Hay personas que fingen ser espiritual, pero cuando te detienes a pensar, entonces te das cuenta, aquí hay algo que no cuadra con la palabra de Dios. Se sale del marco del evangelio, de la palabra de Dios. Ahora está José, su prometido, pero un hombre justo, quiso abandonarla en secreto, su cultura se lo permitía,
te desposas con María, pero resulta que está embarazada, puedes abandonarla, incluso podrían lapidarla. El papá de María hubiera estado súper decepcionado, pero José dice, mejor huyo en secreto. Eso va a ser menos escandaloso para María. Pero Dios estaba inquietando su corazón y su mente y José se dedicó. ¿Cuántas veces el Señor te ha inquietado? Sientes que te palpita el corazón y no te detiene a pensar, solo sentir. Siento y sacudes la cabeza, pero Señor, ¿esto viene de usted o es mi carne? Señor, ¿estos son dardos del enemigo o es usted empujándome a meditar, a pensar en lo que está pasando? Y es hasta que el hombre recibe el Evangelio que sus pensamientos son iluminados. Es hasta que el hombre recibe el Evangelio de Dios que verdaderamente obedece a Dios. Mientras no tengamos el Evangelio de Cristo a la par de nuestros pensamientos, solo estamos pensando que obedecemos a Dios. Solo estamos pensando que vivimos para Dios. Es el Evangelio de Dios que nos hace actuar en obediencia a Dios. Se parece. ¿Sabes cuál es la diferencia entre pensar que obedece a Dios y obedecer a Dios? La diferencia es cuando comparas, podría ser una similitud, a tu persona, tu cuerpo físico y el reflejo en un espejo. Lo que está en el espejo es igualito, igual, totalmente igual, milímetro por milímetro, es igual. Pero solo es que ese espejo se quiebre y te das cuenta que es una ilusión, una imagen proyectada, pero no es la realidad. La sustancia está en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. Ahí está la sustancia y esa es la diferencia entre obedecer a Dios y pensar que estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo hacer para no pensar que obedezco a Dios? Piensa según la palabra de Dios. Hermanos, José está renunciando a sus planes y anhelos para vivir en su familia lo que Dios decretó, lo que Dios planeó. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros hogares nos hemos resistido para no renunciar a nuestros planes, aferrarnos a nuestros anhelos por nuestros temores, por nuestras heridas? No renunciamos a nuestros planes y Dios espera que dejemos nuestros planes a los pies del Calvario, en la cruz de Cristo, y digamos, yo hoy renuncio a esto. Si el Señor quiere, Él va a restaurar, a reiniciar o a dar vida a este plan. Si no, que quede como una ofrenda aquí en la cruz. Que quede como una ofrenda delante de Dios, de mí para el Señor. Cuando José está renunciando a sus planes y anhelos, empieza a vivir en su hogar, en su casa, en su matrimonio, para con su hijo y sus futuros hijos, lo que agrada a Dios, lo que Dios planeó. Y en esto los cristianos somos expertos, ¿no? Ahora hay maneras de suavizar la rebelión, suavizar la desobediencia. Tenemos muchas maneras y es un eufemismo cristiano. En vez de decir muertes, la cultura dice bajas. Ahora en YouTube, para que no clausuren un video, en vez de decir murió, dice se desvivió. Pero es una práctica coloquial, juvenil, pero es porque la cultura hace eufemismos y el cristianismo también sufre de eufemismo. No, esto no es idolatría, esto es admiración, veneración. Esto es sacrificio para las cosas buenas de la vida. José está renunciando a sus planes, no está maquillando nada y dice, bueno, según el mensaje del ángel, piénsalo, según el evangelio de este evangelista, esta es la voluntad de Dios para mí, para mi esposa y este bebé que está en su vientre. Este es el mensaje que calma a José cuando José escucha en su sueño, José, hijo de David. Ellos llevaban un registro de su linaje. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos quién es nuestro abuelo, materno o paterno. Pero José tenía un registro, podía ir al templo, ver los rollos y llegar hasta su tatarabuelo. Y él escucha, José, hijo de David. No temas en recibir a María, tu mujer, por razón de ese niño, por razón del Hijo de Dios. Hermanos, la razón para no temer es el Hijo de Dios. Cuando Dios nos dice, no temas, esfuérzate, no temas, sé valiente, es a causa del Hijo de Dios.
No por las circunstancias, no por las personas que te van a apoyar, no por las personas que van a estar orando por ti y por tu familia, es por el Hijo de Dios, por causa del Hijo de Dios. José, no temas, el Hijo. Esa es la diferencia. Vemos, hermanos, que el Evangelio de Dios trae luz que disipa las dudas de José. El Evangelio disipa nuestras dudas. Vemos que el Evangelio viene por un mensajero fiel del Señor. No es un mensajero infiel, no es un ángel que finge ser un ángel de luz, es un mensajero fiel del Señor. Así que el Evangelio tiene que venir a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. El linaje davídico nos habla de un Dios que es fiel, que a pesar de los exilios, que a pesar de las guerras internas en Israel, que a pesar que las naciones atacaron al Israel en el Antiguo Testamento, aún así Dios fielmente preservó el linaje davídico. Si Dios se encargó de preservar a los hijos de David para que naciera el Mesías que está en el vientre de María, José puede ir tranquilo, fuertemente, bondadosamente, cuidar a María y al niño, porque Dios se encargará de ser fiel hasta que este niño llegue a ser un hombre adulto que muera en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios, la voluntad agradable de Dios es la que tranquiliza el corazón de José. ¿Sabes? Algunas veces has dicho, bueno, hice esto, sé que la Biblia dice lo otro, pero ya en la voluntad de Dios pasó. Pero esa es la voluntad permisiva de Dios. Su voluntad agradable es donde Él se deleita cuando sus hijos e hijas hacen las cosas para agradar a Dios, para glorificar a Dios. No confundas, iglesia, el agradar a Dios con ganarse el favor de Dios. El favor es un regalo, pero agradar a Dios es porque ya estamos en Cristo. Es esto de llenar nuestras mentes, ponernos a pensar contrario a la cultura. ¿Qué te dice la cultura? Ni lo pienses. Aquí está el ahorro. Aprovecha. Solo son 10 días. En tantos días acaba la oferta. Si no compras hoy, perdiste. Y está ese miedo en nosotros, lo que luchamos con el control, el miedo a perder, lo que luchamos con el poder, el miedo a perder que nos empuja y nos tienta para comprar o decidir algo y después en enero estar llorando o enojados con nosotros mismos, cómo volví a caer otro diciembre más, que volví a caer en la trampa de la cultura. Pero es detenernos a pensar, tomar tiempo para poner el teléfono pantalla para abajo, en modo avión, en silencio, que ni siquiera vibre, alejarnos del teléfono y pensar, lo que hoy voy a hacer, ¿esto me conviene? ¿Es para la gloria de Dios? Puede ser algo como llevar una acción activa o negarte a hacer una acción activa, como por ejemplo, ¿es sabio que no lea mi Biblia? ¿Es sabio que reemplace prédicas de YouTube, videos cortos de YouTube del Evangelio con la lectura fiel y constante de la palabra de Dios? Revisa, punto número 1, si tus pensamientos están armonizados con el Evangelio de Dios. Revisa, hermano, revisemos, iglesia, si nuestros pensamientos se armonizan, hacen juego con el Evangelio. Y ahorita deberíamos de orar por nosotros mismos. ¿Cuál es un pensamiento constante que ha estado en mí en los últimos meses que yo sé que no encaja con la Escritura? Y orar por ese pensamiento y dejar de tener esos pensamientos. Y hay malos pensamientos que son un impulso de la carne y tenemos que frenar los pensamientos, como decía Martín Lutero, la incredulidad, la duda, el miedo o los malos pensamientos que activan los deseos de la carne caída en nosotros, del remanente de pecado, decía Martín Lutero, y lo recuerda también Charles Spurgeon, puedo dejar que los pensamientos vuelen sobre mi cabeza, pero lo que no puedo permitir es que hagan nido en mi cabeza. ¿Cómo sabes si realmente tiene esa naturaleza de hijo o hija de Dios que te hace rechazar los malos pensamientos?
cuando tienes pensamientos de incredulidad, de duda, de temores, cuando tienes pensamientos de buscar el camino fácil, de buscar atajos, odias esa manera de pensar. Cuando quieres pensar en el pecado, odias cuando piensas en eso. Si no odias esos pensamientos y los amas, entonces necesitas el Evangelio de Dios y necesitas que tus pensamientos estén alineados y sujetados en el Evangelio de Dios. Ahí es donde oramos por nosotros. Señor, que mi odio por el pecado crezca y mi amor por tu santidad crezca. Señor, quiero odiar más, pero odiar mi propio pecado. Y quiero amar más, pero amar tu santidad. Repasemos versículo 20 y 21, Mateo 1. No temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, como vimos, María quizás comprendía algunas cosas, pero toda la comprensión y la profundidad del mensaje del ángel a María y luego en Mateo a José va más allá de lo que conoce incluso la iglesia primitiva. Tiene que ser hasta el desarrollo del Evangelio de Juan, la escritura del Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a la iglesia, hasta que viene el Apocalipsis y hasta que viene el desarrollo del conocimiento de la iglesia de Dios en los primeros siglos, es que se comprende la profundidad de este mensaje. O sea, cuando José escuchó estas palabras, no pensó lo mismo que piensan los cristianos, como podemos recopilar ahora lo que estuvo aquí dicho en el mensaje. José solo se sometió a pesar de que no entendía todas las cosas, pero sí era un hombre que meditaba en la palabra de Dios y pensaba, y también pensaba de una manera sana sobre sus pensamientos. El problema de nosotros es que repensamos nuestros pensamientos y pasamos de la preocupación, que no es pecado, al afán. La preocupación, si lleva a oración, no es pecado, pero la preocupación que lleva a la queja y al miedo ya se convierte en afán. Eso sí, se convierte en pecaminoso y eso sería un mal pensamiento. Pero mira todo lo que hay aquí en estos dos versículos. Siguiente. Dios le concede ser el papá adoptivo del Salvador de la humanidad. El papá legal, el papá terrenal de Jesús. Dios le concede, Dios le escoge el nombre al niño y le dice, como le dijo el ángel a María, le pondrás por nombre. Y ahora le dice a José, le pondrás por nombre. Y cuando Mateo cita a Isaías, dice, le pondrán por nombre, le llamarán, usando el plural, y la mamá y el papá terrenal obedecen el mensaje de Dios y ponen juntos, están de acuerdo en que su nombre será Jesús. Pero Dios escoge el nombre porque ese hijo no les pertenece, es el Hijo de Dios. El Hijo viene para salvación, su nombre significa eso. La salvación viene del Señor, la salvación viene de Jehová, viene de Yahvé, la salvación es del Señor. Pero ¿qué significa salvación? La salvación es para el pueblo de Dios. Ahí lo puedes ver, si te cito aquí, porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántas veces la iglesia cristiana ha dicho, ¿por qué no hablas como pecadores si somos el pueblo de Dios? Y el mensaje del ángel es, salvará al pueblo de sus pecados. El pueblo de Dios de sus pecados. Viene a salvar al pueblo de Dios, a ese pueblo de Dios que reconoce sus propios pecados, no el pecado del prójimo, mi propio pecado. Jesús salva enérgicamente del pecado. ¿Qué significa esto? Jesús nos salva activamente para ser nuestro Señor. ¿Cuánta gente dice, sí, yo acepté a Jesús como mi Salvador? Él me salva del infierno. ¿Y te salva de tus pecados? ¿Es tu Señor también? Porque si es tu Señor, te dice cómo vivir. Pero es que no sé cuál es la voluntad de Dios en su palabra.
Cuando la lees, ahí vas a ver la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos salva enérgicamente, activamente, para ser nuestro Señor y para que nos dediquemos a vivir la voluntad santa y agradable de Dios. El cristiano hoy en día se regodea y cae en la tentación de vivir en lo que Dios permite. Ya era la voluntad de Dios que yo hiciera esto malo. Si no he hecho esto malo, no pasa lo otro. No es bueno pasar en la voluntad permisible de un Dios misericordioso porque estamos acumulando consecuencias para los años futuros, para el tiempo futuro, y nos estamos perdiendo de deleitar a Dios ampliamente con corazones unidos y estrechados a Él en comunión íntima, haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sabes cuando decía en el Antiguo Testamento, Señor, míranos con agrado, que tu rostro resplandezca sobre nosotros? ¿Sabes qué significa eso en nuestro idioma actual? Queremos ver tu sonrisa, Señor. Queremos que nos mires con una sonrisa de agrado y deleite. Y sabemos que eso solo es posible por medio del Cordero de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Punto número 2. Si eres parte del pueblo de Dios, verás que Cristo te está salvando de tus pecados. Si eres parte del pueblo de Dios, verás que Cristo te está salvando de tus pecados para vivir bajo su señorío. Cuando una persona dice, yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero ¿es tu Señor? Él te dice qué hacer y qué no hacer. No, eso me lo dicta mi corazón. Entonces solo agarro medio Cristo, y medio Cristo no es el Cristo verdadero. ¿Cómo así? Es que hasta mi comprensión, mi inmadurez me da para verlo solo como un Salvador y no lo veo como un Señor. Toma un billete de 500 córdobas solo con un lado y anda a comprar algo. Ni siquiera te atreverías a comprar algo con medio billete. Nadie te aceptaría un billete con una cara y la otra en blanco. Si nadie, ni pecadores, ni personas piadosas te aceptarían medio billete, si no te atreverías a ir a comprar con una cara de un billete, ¿por qué piensas que Dios te aceptaría con medio Cristo? Él quiere que te presentes delante de Él con toda la plenitud del Hijo, con todo su Hijo como Señor y como Salvador. Así que si somos parte del pueblo de Dios, tenemos que ver a Cristo, y esto no lo provocamos nosotros, pero lo procuramos. Ver a Cristo salvándonos de nuestros pecados, dedicándonos a lo que decía John Owen, la mortificación del pecado y la santificación del creyente. Entonces aquí José está mortificando los deseos de su corazón. Bueno, yo voy a huir, me voy a conseguir otra joven, aunque no sea de la tribu de Judá, tal vez alguna de un sacerdote levita, esa sí no me da una sorpresa. Voy a conseguirme otra para lograr los deseos de mi corazón. No, él machaca los deseos de su corazón, los tritura y los presenta como olor fragante delante de Dios. Pero nosotros como miembros de la iglesia local, cuando se nos pide renunciar a nuestros sueños, anhelos y deseos, decimos, yo no creo que Dios me esté pidiendo renunciar a los deseos de mi corazón. Se lo hizo a José, se lo hizo a una jovencita, a María. Renuncia a tus sueños y anhelos. Y vimos cómo al renunciar a estos sueños y anhelos, el Señor resucitó esos sueños y anhelos, pero conforme a su plan y providencia. Este anuncio cumple lo que profetizó Isaías sobre una virgen que da a luz como señal de que Dios está con nosotros. Amén. Veamos Isaías 7:14. Aquí la cita el domingo pasado estuvo mezclada con Isaías 9:6, que es que habla también sobre Cristo, pero la cita era Isaías 7:14, que dice, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Mateo no tiene problema con manejar de que el ángel dijo, se va a llamar Jesús. Y Mateo dice, livianamente y tranquilamente, esto cumple la profecía de Emmanuel.
Pero nosotros decimos, ¿por qué si el Antiguo Testamento decía Emmanuel, por qué en el Nuevo dicen de Jesús? Aquí hay una contradicción. Mateo no tiene problema con escribir, dice, esto cumple el Emmanuel de Dios. Recordemos que Dios elige el nombre de su Hijo aquí en la tierra y le pone Jesús. Esto es el cumplimiento de Emmanuel, según la declaración de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es una conjetura, esto no es una conclusión de la teología de Mateo como apóstol de Cristo. Es la inspiración del Espíritu Santo que guía a Mateo para escribir su evangelio y dice, aquí se cumple Emmanuel. Porque si la salvación vino, si la salvación del Señor vino a la humanidad, si la salvación del Señor vino al pueblo del Señor, entonces Dios con nosotros. Se cumple que Dios está con nosotros porque quiso salvar a su pueblo. Dios con nosotros es Dios con su pueblo. Y todo aquel que venga a Cristo, que venga a Dios por medio de Cristo, pasa a ser parte del pueblo de Dios. Pero todo aquel que rechaza a Cristo no puede ser parte del pueblo de Dios. Pero a los que recibieron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice Juan capítulo 1 del 12 al 13, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, por recibir a Cristo, por creer en Cristo. Se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hermanos, este cumplimiento de Emmanuel, de que Dios está con nosotros, la evidencia de ese cumplimiento es que Dios manda a su Salvador, Dios envía su salvación por medio de Cristo y es para el pueblo de Dios. Aquí hay una fidelidad de Dios que es exclusiva. ¿Sabes qué dicen algunas personas? Yo amo a Jesús, pero detesto a los cristianos. Eso es como que le digas a un amigo, me caes bien, pero odio a tu esposa. Eso es como que le diga un esposo a su esposa, me encanta tu rostro, pero odio tu cuerpo. No tiene sentido, ¿no? Sería como querer tener una cabeza en un frasco flotando. Esa es la mentira, la contradicción, lo ilógico de aquellos que dicen, yo amo a Jesús, pero odio a los cristianos. No puede ser, porque dice Pablo en Romanos y en Corintios que la iglesia son los miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice Mateo 1:24, es salvaje aquí cómo usa estas palabras, estos dos verbos, despertar para hacer. Mateo 1:24, y presta mucha atención porque esta también va a ser nuestra aplicación al final, dice, y despertando José del sueño, María estaba despierta totalmente cuando el ángel entró, pero José estaba pensando en dejar a María hasta que se quedó dormido. ¿Te ha pasado eso? Estás pensando en un asunto que tienes que atender los próximos días y te duermes. José se queda dormido y en el sueño el mensaje de Dios toca su cabeza, en un sentido alegórico. Tiene toda esta declaración de la palabra de Dios. Qué bueno sería soñar con la palabra de Dios, ¿no? A veces solo soñamos con las cosas que nos dan miedo, con ladrones, con perros que nos siguen, que nos cortan la luz porque no pagamos a tiempo, que tenemos un accidente. Pero José está soñando la palabra de Dios. Creo que eso nos hace falta a nosotros también. No tener sueños y revelaciones en el siglo XXI, sino meditar y dormirnos, refugiar y descansar en la palabra del Señor. Él se queda dormido, recibe el mensaje de Dios y ahora despierta del sueño para hacer como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sabes qué contraste entre José y muchos hombres de nuestra era? Que la mujer le dice, amor, estoy embarazada. Y el hombre dice, ese chavalo de seguro que no es mío. Qué contraste, ¿no? Porque José recibe un mensaje y le dice, María te fue fiel, pero ese hijo no es tuyo, recibíla.
Entonces él empieza a hacer la voluntad de Dios. Recuerda, iglesia, aquí no hay infidelidad, es la obra del Espíritu Santo. José se despierta para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, como creyentes, deberíamos de despertarnos para hacer lo que a Dios le agrada, para obedecer la palabra de Dios. Pero el mundo te quiere tener ahorita con luces, con bombas, con cohetes, con anuncios, con publicidad, adormecido, adormecida. Y la Biblia dice, Mateo 1:24, despierta para hacer lo que agrada al Señor. Cuando estamos adormecidos y alguien nos dice, deberías de hacer esto, es que este hermanito es intenso, esta hermana es intensa, no todos viven así. Bueno, la palabra dice que todos deberíamos de vivir entregándonos como sacrificios vivos delante del Señor. ¿Sabes qué? Eso es una contradicción. Si llevas un sacrificio, una paloma, la degollas, un corderito, lo degollas, es un sacrificio que muere en el altar. Nosotros, dice Pablo, no es necesario que mueran en el Coliseo. Pueden ser sacrificios vivos en su diario vivir, renunciar a ustedes, a sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus prioridades del domingo, sus prioridades de lunes a sábado e incluir en su vida devoción al Señor. Palabra, oración, servir al Señor, ayunarle al Señor, rogarle al Señor, apartarse del mal y hacer las obras que Dios dictó en su palabra. Esto es ser sacrificios vivos. Entonces, iglesia, despierta del sueño y haz las cosas conforme al Evangelio de Dios. Diciembre va a pasar rápido. Parpadeas y ya estamos en el 1 de enero. Son las 10 de la mañana y amanecer desvelado. Pero aunque pase rápido el tiempo, que tu mente haya tenido instantes y momentos de pensar en Dios, de meditar en su palabra. Iglesia, dejemos de ser niños y bebés que les tienen que hacer su papilla, su puré, y empecemos a ser adultos que toman su Biblia, la ponen en una mesa, en sus manos o en las piernas y van a leer la palabra de Dios y pedirle al Señor, ¿qué es esto que está aquí que no entiendo, Señor? ¿Cómo esto se conecta con mi vida, Señor? Iglesia, despertemos del sueño para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y ahora una pregunta para el versículo 25. ¿Jesús es hijo único o es un hijo primogénito? Según la palabra de Dios, en las dos cosas. Dice Mateo 1:25, si nota el cambio, este es Reina Valera, para ahorrar un poco de tiempo con el griego, pero no la conoció hasta que es lo más crucial ahí. Porque la teología, mejor dicho, las creencias católicas dicen, no, María fue siempre virgen, porque ella es una santa que le demos devoción, pero hay un truco acá. ¿Por qué el esfuerzo y el esmero de que María sea siempre virgen? Porque la deidad más pura, la identidad de divinidad más pura, no tiene relaciones sexuales. Pero no hay problema que María tenga relaciones en el sagrado matrimonio. Pero el esfuerzo aquí es para mostrar que María es un tipo de Diana, la diosa de los efesios, Artemisa, o estas diosas de la cultura egipcia que son deidades. No son dioses vagos de la mitología, son deidades puras. Entonces, por eso se aferran a eso, pero después ven en sus Biblias y un protestante, un evangélico, un cristiano les dice, mira, pero aquí dice que estos son los hermanos de Jesús, que son hijos de José y de María. Ah, sí, pero es que esos son hijos de José de un primer matrimonio. ¿A dónde está eso en la Biblia? Es que José ya estaba casado, enviudó y se casó con la joven María. Entonces son hermanastros o medio hermanos o hermanos de crianza de Jesús. Eso no está en la Biblia. Creo que es el Salmo 69 que dice que hasta sus hermanos no creían en él. Está la profecía de que Jesús, el Salvador, el Cristo, el Hijo eterno de Dios, iba a tener hermanos en su naturaleza humana. Y aquí dice el mismo verbo que evoca en la cultura hebrea, judía, semita, conocer en intimidad, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Te estoy resumiendo.
Es como cuando Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín y Abel. Entonces José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito ya sabemos lo que es. Es el primer hijo que nace en un matrimonio o es el primer hijo que nace de una mujer. Pero solo te voy a dar una cita, vamos a ver la siguiente, para que la note y la veas con calma. El primer acercamiento que la palabra de Dios nos hace de Jesús es en Mateo capítulo 1, versículo 25, y lo presenta como primogénito. Esta es la palabra prototokos, que significa el primero que nace, el primero que nace. Si hay un primero que nace es porque después vienen otros hijos. Pero alguien, un sacerdote católico puede decir, y sí, el primero y el último. No. Según el griego, es el primero que nace de otros que vienen. En la Septuaginta, cuando vemos Éxodo 13, versículo 2, dice, y el pueblo de Israel me ofrecerá, dice la Septuaginta, todo primer hijo varón, todo prototocos, será dedicado a mí, al Señor. Todo el primero que nazca, no es que la vaca solo va a tener un ternero. No es que las familias solo van a tener un hijo. El primero que nazca, el prototocos, dice la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego, ese será dedicado al Señor. Y aquí está el primer hijo que nace en el matrimonio dedicado a Dios, Jesucristo, Dios encarnado, Dios con nosotros. Pero luego tenemos a Juan, el cuarto evangelio, y Juan dice que Jesucristo es el unigénito del Padre. Y ahí la palabra es monogenes. Y esta palabra monogenes significa hijo único. ¿Sabes dónde está eso? Igual en la Septuaginta, porque puedes ver el uso del griego. Solo te digo esto, en la anterior, Éxodo 13.2, cuando lee Éxodo 13.2, en la Reina Valera, en la Nueva Biblia América, en la NTV, dice, el primer hijo varón que rompe matriz, que inicia, que inaugura la matriz de la mujer. Eso significa, es el que hace la inauguración. Pero ahora estamos aquí, solo nota la referencia, no vamos a ir ahí. Jueces 13:34 dice que Jefté tenía una hija que era su hija monogenes, única. No tenía otra hija, no tenía ningún otro hijo. Monogenes. Entonces, en su naturaleza divina, Jesús es el Hijo único de Dios. En su naturaleza, dicho sea de paso, Dios no tiene ningún otro hijo, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya vamos a eso. En su naturaleza humana, Jesús es el hermano mayor. En la familia de José y María, y Hebreos dice que también es el mayor de muchos hermanos. Pero ahora, ¿qué significa que Dios solo tiene un hijo? Que la única manera que Dios nos reciba como sus hijos e hijas es en el Hijo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque solo en Cristo el Padre nos recibe como sus hijos, porque Dios solo tiene un hijo. Entonces Jesucristo es el Hijo único, unigénito del Padre y es el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, iglesia, José conserva virgen a María, y aquí está la enseñanza final previo a la aplicación. No se preocupen, ya estamos terminando. José conserva virgen a María hasta que cumplen ambos lo que Dios ordenó, que la virgen dé a luz. Porque si José tenía relaciones con María en el 6º mes, entonces la virgen no iba a dar a luz. Ella se mantiene virgen hasta que nace el niño. Y entonces puedes leerlo ahí en Reina Valera, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ok, entonces José conserva virgen a María hasta que cumplen lo que Dios ordenó, y entonces José está dándole las primicias de su matrimonio al Señor. Las primicias de nuestras vidas al Señor. Lo primero que obtengo al Señor. Y no estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de tu vida, tus anhelos, tus sueños. Esa primera vez es del Señor. Piénsalo bien. O sea, probablemente José por un año después de la boda, nada, 0 alimento en la intimidad. Clase, aguante. Ok,
pero era una dedicación al Señor. Y luego ya pueden tener hijos en el sagrado matrimonio. Y nunca pecó María ni José en decir que hubo infidelidad o algo así. Amén. Entonces, quiero devolverte al versículo 24 para que veamos la aplicación. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Iglesia, despertemos del bullicio. Ahorita hay algarabía, pero cuando te sientas que te está llevando la algarabía y sabes que no es algo que está dedicado al Señor, porque los cristianos también pueden hacer fiestas, celebrar, pero estos no son personas que teman al Señor. Hicimos esto porque queremos glorificar a Dios. Queremos tener un tiempo de comunión y celebración y música, comida y celebrar al Señor. No, es para celebrar al hombre. En ese momento puedes estar ahí, puedes participar, pero presta mucha atención y medita en el Señor. Aún en las fiestas piadosas, lo he dicho varias veces, Job recordaba la condición humana y pedía perdón por él y sus hijos, por sus pecados. Aún en una fiesta, yo me imagino a los hijos al inicio de 18, 20, otra vez mi papá. Pero con el tiempo iban entendiendo, es cierto, necesitamos un redentor. ¿Qué es lo que dice Job? Yo sé que mi redentor vive, yo sé que él se levantará del polvo. Job 19, 25. Eso está constante ahí en la mente de Job. Entonces, aún en la fiesta, no es malo, no eres aguafiesta si te dedicas a meditar en quién es Dios, un Dios 3 veces santo, y tú eres un pecador redimido, acercado a Dios por medio del Hijo. Entonces, despierta del bullicio y de las fiestas sin sentidos que el mundo promueve. Es un mundo que está en oscuridad, pero se llena de luces navideñas. Es un mundo que está muerto, pero se agita a bailar y a cantar. Haz lo que Dios espera de ti. Dirígete según el Evangelio. No vivas acumulando mucha palabrería religiosa. ¿Qué es lo que hizo Adán después del pecado? Hablar y hablar y hablar, hablar y quejarse de Dios, hablar y quejarse de su esposa. ¿Y qué es lo que hizo José? Calladito y a la acción. Sino más bien actúa según la palabra de Dios. Amén, iglesia. Oremos. Señor y Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y acaba de cortar nuestras almas, mostrar que hay intenciones en nosotros que no son puras, Señor. José planeaba abandonar a María y eso no era un pensamiento puro. Tal vez era aceptado por la cultura, pero no según tu designio, Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos que la cultura cristiana evangélica aprueba, pero que tú abominas y odias, Señor? Ayúdanos a meditar más tiempo en tu palabra, a guiarnos conforme a tu palabra y no conforme a nuestras emociones y a lo que sentimos, a nuestros sentimientos, a nuestros presentimientos, Señor, sino guiarnos según tu palabra, Señor. Aunque las situaciones no sean favorables para nosotros, que podamos hacer tu agradable voluntad, capacitados por tu Espíritu Santo, capacitados por tu gracia redentora y salvadora, y en Jesucristo. Para tu honra y tu gloria, Señor. Amén y amén.